Ok, muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que hemos dejado la clase pasada respecto a la elaboración del cuadro de datos o de cajetín. Aquí en la pantalla estamos viendo ya un cuadro de datos de un proyecto ya bastante avanzado, en el cual estamos viendo que hay bastante información. Están lo que son los peritos, los diseñadores, el nombre del plano, quién digitaliza, la escala, la clave del plano, incluso la fecha del proyecto y la fecha y la hora de impresión. También podemos ver el nombre del proyecto, el tipo del fraccionamiento y si vamos al cuadro al botón de información del proyecto, podemos observar que todos esos datos que estamos viendo de los peritos, toda la información del proyecto va metido aquí. Ahora, si vamos a nuestro proyecto que hemos estado trabajando desde la clase pasada, donde estábamos ensayando este cuadro de datos, y si vamos a la información del proyecto, a diferencia del otro, pues tenemos poca información si lo comparamos con el otro. Aquí apenas tenemos una descripción del proyecto, el nombre de la organización, la fecha de emisión de proyecto y cosas muy básicas, no todo lo que teníamos allí. Todos estos datos que yo les mostré en el otro proyecto no están en Revit. O sea, en Revit, aquellos que producen el Revit no manejan todos estos términos que tenemos aquí en México, que el perito de obra, que el perito estructural, que el perito de diseñador estructural, nada de eso. Incluso si ustedes van a otros países, la legislación, aunque en su esencia es la misma, en los términos es bastante diferente. ¿Sí? Nosotros, digamos en mi caso, pues ustedes saben, yo soy nacido en Colombia y allá el concepto del perito, o sea, esa palabra perito no existe, básicamente, y no se habla de un perito responsable de obra, entonces son cuestiones totalmente distintas. Sí debe haber un personaje responsable de la obra, pero no en estos términos. Entonces, Revit no nos va a tener todos estos términos que se manejan en cada uno de los países, y menos siendo un programa producido en Estados Unidos. Entonces, hasta en el lenguaje hay cuestiones diferentes. Pero sí tiene la gran virtud de que todos esos datos los podemos almacenar, y la gran ventaja es que están dentro de la información del proyecto. No en cada cuadro de datos vamos a tener que digitar esta información. Bien, entonces aquí es donde vamos a empezar a trabajar lo que se llaman los parámetros compartidos. En este momento solamente vamos a trabajar los parámetros compartidos para cuestiones de datos para el proyecto, pero estos parámetros los podemos usar para muchas cosas, incluso para cuestiones constructivas. Aquí solamente va a ser para cuestiones del cuadro de datos, pero los parámetros compartidos pueden ser los he usado para cuestiones estructurales, he usado para casetones casetones de bovedillas de poliestireno expandido. Para todo ese tipo de datos se pueden usar los parámetros compartidos. O sea, Revit trae muchos parámetros, pero hay otros que no los tienen. Entonces allí es donde nosotros empezamos a definir nuestros propios parámetros, y eso se llaman parámetros compartidos. Y esos parámetros compartidos los vamos a poder usar, como su nombre lo indica, están compartidos, los podemos usar en muchos proyectos, no solamente en uno, sino que van en muchos proyectos. Entonces vamos a empezar aquí, ¿sí? En la información del proyecto. Nuevamente voy a editar el cuadro de datos como lo estábamos editando la clase pasada. Pues la verdad yo no lo estoy trabajando, pero ustedes sí ya tienen que tener muy formado esto, tanto geométricamente como en los textos, excepto pues en los textos
que cambian en los textos que contienen información. Ya habíamos visto la semana pasada que, por ejemplo, aquí donde dice nombre del proyecto, esto era un texto de etiqueta. Recordemos que habían dos tipos de texto cuando trabajamos el cuadro de datos, ¿sí? Los textos normales, por ejemplo en este caso sería el título aquí que dice nombre del proyecto, y el texto de etiqueta, que es el que realmente va a contener el nombre del proyecto, que cuando pasemos ya al proyecto propiamente dicho, ese es el que ese es el que realmente va a cambiar. Y entonces este cuadro de datos le va a servir a usted para cualquier proyecto. No es sino que usted en la información del proyecto cambie esos datos. Y por ejemplo aquí yo le puedo decir, voy aquí a la ficha gestionar, información del proyecto. Aquí dice edificio clase. Y ya no lo voy a llamar edificio clase, lo voy a llamar apartamentos. A ver si lo escribí bien. Colosio. Y voy a aceptar. Vamos aquí en la ficha gestionar en el proyecto, porque eso hace parte de la información del proyecto. Ficha gestionar, información del proyecto. Y aquí llego a esto. ¿Ok? Pero solamente me trae estos, no me trae más. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a trabajar todos aquí en el proyecto. ¿Ok? Que estábamos haciendo la clase pasada. ¿Sí? Sí, Araceli. Ok. Y vamos aquí donde dice parámetros compartidos. Bueno, en mi caso dice que no existe. Y entonces los llevo a ustedes a este cuadro. Y por primera vez usted los va a llevar a este cuadro. ¿Estamos todos allí en ese cuadro? ¿Sí? Donde, aquí en la ficha gestionar donde dice parámetros compartidos. Hacen clic allí y lo lleva a este cuadro. ¿Ok? Quizá ustedes aquí no tengan nada. Yo ya tengo un archivo aquí. Y dice examinar o crear. Todos vamos a decir crear. Les advierto, este archivo que se va a crear en este momento, es importante que ustedes sepan dónde lo están guardando y que le pongan un nombre del cual ustedes se acuerden. Pueden ponerle, por ejemplo, su nombre. Póngale parámetros compartidos y su apellido. Yo en mi caso, por ejemplo, le había puesto parámetros compartidos JSP y es un archivo de texto. Y yo pues lo tengo ahí en el diplomado Revit, aunque es muy extraño que esté ahí. Supuestamente debe estar en mi biblioteca de Revit. Mira, aquí está parámetros compartidos. Yo le voy a decir que voy a examinar y le voy a decir vamos a buscarlo. Parámetros compartidos Revit. Ok. Yo voy ahí porque ya son mis parámetros compartidos y son los que yo siempre voy a trabajar, y es importante que ese archivo que ustedes van a crear en este momento, cuando ustedes deban formatear la computadora, lo salven. Ese es un archivo muy importante. Entonces van a crear en este momento su archivo de parámetros compartidos, lo van a guardar en un punto estratégico y que ustedes siempre puedan acordarse, porque allí, si ustedes lo pierden, entonces, como me pasó en este momento, no quiso
no fue capaz de saber dónde estaba. Yo sé que toda mi librería de CAD y Bebin la tengo en una carpeta, entonces yo fui y lo busqué allí. Sí, a veces es difícil que uno se acuerde exactamente dónde están todos los archivos, pero si usted todo lo está organizando en una sola carpeta y en sus carpetas dentro de esa carpeta, pues básicamente usted ya puede llegar fácilmente a donde va a tener ese archivo. Este archivo es muy, muy importante. Bueno, ¿estamos todos ahí? ¿Ya crearon el archivo? ¿Todos? Bueno, ya después de haberlo creado, entonces vamos a crear unos, aquí en esta parte ustedes no deben tener en este momento nada aquí, ¿correcto? Y aquí dice parámetros y dice grupos y grupos. Debajo del recuadro de grupos vamos a hacer clic en nuevo, vamos a hacer un nuevo grupo de parámetros. Le hacen clic en nuevo y ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran, pero por consejo yo le voy a decir aquí que este se llame información del proyecto. Y ese es el nuevo grupo de parámetros. Ahora, de una vez les voy comentando, yo lo pongo así, o les doy el consejo de que se llame información del proyecto, porque allí vamos a agrupar parámetros relativos a la información del proyecto. Probablemente, y yo lo he hecho así, vamos a tener grupos de parámetros, por ejemplo, estructura. Entonces va usted a buscar, va a guardar y va a crear parámetros para la estructura, para muros, para una cantidad de cosas. Entonces es importante que esos parámetros compartidos ustedes siempre los agrupen, no los vayan guardando así sin orden y sin agrupamiento, porque en el momento en que de un momento a otro ustedes van a llegar a tener tantos parámetros que no van a saber dónde encontrarlos. Entonces es importante ir agrupando los grupos de parámetros. Entonces yo creo un grupo de parámetros que se llama información del proyecto. Bien. Ahora sí le voy a decir que me haga, estando aquí a actual información del proyecto, voy aquí al botón debajo del recuadro de parámetros y que me haga uno nuevo. Y entonces aquí le voy a poner el parámetro compartido. En este caso podemos llamarle fraccionamiento. Por ejemplo, si ustedes quieren saber en qué fraccionamiento está su proyecto, entonces le vas a escribir ahí fraccionamiento. Luego dice en qué disciplina. Si descolgamos aquí, hay 6 opciones. Dice común, estructura, electricidad, fontanería. No alcanzo a ver los otros. En este caso, dejémoslo en la disciplina común. Si ustedes van a hacer un parámetro compartido para cuestiones estructurales, entonces lo agrupan o le dicen que es del tipo de estructura. Yo lo voy a dejar en común. Y luego dice el tipo de parámetro. Hay muchas opciones. En este caso es un parámetro de texto. Y le doy aceptar. Y ya quedó el parámetro compartido que se llama fraccionamiento. Y le doy aceptar. Y ya. En este momento, esa información está por fuera del archivo. ¿Ok? He creado ese parámetro compartido, pero sigue estando fuera del archivo, en ese archivo TXT. Está por fuera del archivo RTB, el de proyecto de Revit. Vamos a hacer clic aquí donde dice parámetros de proyecto. Y me lleva a este pequeño cuadro de diálogos. Ahí me está mostrando
todos los parámetros del proyecto. Creo que a ustedes también les debe salir ese que dice ocupante, ¿cierto? Bueno, ese viene allí por defecto, o viene en la plantilla que yo les pasé. Y vamos a decir que vamos a darle uno que dice añadir. Entonces vamos a añadir un parámetro. Esos parámetros pueden ser parámetros de proyecto o parámetros compartidos. Vamos a hacer clic o vamos a seleccionar la opción parámetros compartidos. Inmediatamente miren ustedes que está en parámetros de proyecto y aquí me da opciones. Pero estos dos botones están desactivados. En el momento en que hago clic o selecciono parámetros compartidos, todo esto queda inactivo y se activa este botón. Entonces, examinar. Y entonces vamos al cuadro que estábamos trabajando ahora de parámetros compartidos. Y entonces aquí vamos a buscar donde dice parámetros de proyecto. En su caso debe aparecer solamente información del proyecto. En mi caso aparece cuadro de datos. Listo, no hay problema, es porque yo ya he trabajado otras cosas aquí. Pero ya pueden ustedes darse cuenta que es importante que los vayan agrupando. ¿Sí? Entonces yo le digo información del proyecto. Y entonces aquí aparece el que decíamos ahora de fraccionamiento. Entonces le doy aceptar. Entonces todo lo que habíamos puesto en ese parámetro aparece aquí. Dice la disciplina común, el nombre, disciplina común y texto. Y está desactivado. Está desactivado porque eso ya lo definimos en el parámetro compartido. Donde sí aparece que podemos tomar una opción es en este punto. Yo aquí, como consejo, él allí aparece texto, si no estoy mal. ¿Qué les aparece a ustedes en sus pantallas? Texto. Pueden dejarlo en texto y ya van a ver lo que sucede. O pueden buscar algo que dice datos. O de pronto hay otro que dice otros. El que ustedes quieran seleccionar. Pero pueden escoger el que dice datos. Yo normalmente escojo el que dice datos. Y además de eso, también se cambia aquí, dice tipo y ejemplar. Deben dejarlo en ejemplar. Y aquí en la parte derecha vamos a buscar una opción que dice información del proyecto. Esa es la categoría de ese parámetro que estamos creando basándose en un parámetro compartido. Le doy información del proyecto y le doy aceptar. Aceptar, ya está aquí fraccionamiento, aceptar. Y miren lo que ha sucedido ahora. Voy aquí nuevamente a información de proyecto en la ficha gestionar y aquí aparece la ficha o la categoría datos que antes no estaba. Mira, aquí aparece fraccionamiento y usted aquí ya puede poner el fraccionamiento que usted quiera. Entonces, no sé, fraccionamiento, díganme ustedes un fraccionamiento, Casablanca. Aceptar. Y eso ya está en la información del proyecto. Pero hasta ahora no aparecen en nuestro cuadro de datos. Pero ya está en la información del proyecto. Y aquí es donde ustedes van a entender el concepto de por qué es compartido. Voy a ir a mi archivo RFA o al archivo de familia de pliego que tenemos aquí con nuestro cuadro de datos bien bonito que ustedes ya, cada uno de ustedes ha ido graficando. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un texto normal aquí, pequeño, que diga fraccionamiento.
¿sí? Ese es como el título. Pero ahora voy a crear un texto de etiqueta, ¿sí? Donde realmente va a ir el fraccionamiento. ¿Se acuerdan de este cuadro donde aquí están todos los datos posibles para este tipo de familia? Y aquí no aparece fraccionamiento, no aparece, no hay opción, o sea, él no lo tiene dentro de su base de datos. Entonces hago clic aquí donde dice añadir parámetro y va a ser un parámetro compartido. Entonces le dice seleccionar, porque él sabe que es un parámetro compartido, le decimos seleccionar. Y entonces vamos nuevamente al cuadro de parámetros compartidos. Y entonces yo escojo información del proyecto y aquí está fraccionamiento. Le doy aceptar, aceptar. Aquí está fraccionamiento ya está metido dentro de esta lista como un parámetro compartido. Y le digo que lo agregue, fraccionamiento. Y él por defecto pone el mismo identificador, el mismo nombre del parámetro, lo pone como valor de muestra. En este caso creo que es válido. Le doy a aceptar y aquí está fraccionamiento. Lo puedo mover, lo puedo localizar donde yo lo necesite. Puedo cambiar su justificación, ¿sí? Y entonces ya está dentro del cuadro de datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a cargar en el proyecto. Aquí en este botón, cargar en el proyecto. Como tengo dos archivos abiertos, entonces le voy a decir que es clase Revit. Me dice que ya existe, lo voy a sobreescribir, ¿sí? Sobreescríbalo por favor. Y miren, aquí ya aparece fraccionamiento Casablanca. Entonces, ¿va la información del proyecto? No, pues es que ya, fíjate que nos equivocamos y no es en Casablanca. ¿Qué fraccionamiento es cerca de Casablanca? Para no... Pongamos Colonia Gremial, pues. Es que me acuerdo así. Y ya. Y si yo voy adicionando más y más planos al proyecto, entonces todos están ahí. Y si tengo un error o si hay que cambiarlo, solamente hago el cambio una vez en la información del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Dentro de sus cuadros de datos, dentro de sus proyectos, dependiendo de cada proyecto, de cada complejidad de cada proyecto y de las necesidades que ustedes tengan, pues así van a ser sus parámetros compartidos. Vuelvo nuevamente a este de la empresa. Pues aquí la necesidad que yo tengo es mucha. ¿Quién es el representante legal? ¿Quién es el perito de la obra? ¿Quién lo diseña? Todos estos que yo tengo aquí son parámetros compartidos. Y además los puedo usar para todos mis proyectos. Entonces, hago el trabajo una sola vez y en adelante no es sino ir y seleccionarlos y traerlos. Por eso, la localización del archivo de sus parámetros compartidos y cómo se llama ese archivo de parámetros compartidos es sumamente importante, porque son horas de trabajo. Es de ponerse ustedes a pensar, bueno, ¿qué necesito yo en mis proyectos? Incluso hasta problemas de ortografía. Es muy importante que ustedes vayan teniendo un sello de profesionalismo y eso incluye la misma ortografía. Entonces, es trabajo, es realmente trabajo que se va haciendo, pero luego ese trabajo va a hacer que sea mucho más fácil elaborar nuestros proyectos. Entonces, en este momento, ustedes van a completar sus
sus cuadros de datos, 10 minutos de trabajo y entonces continuamos con más trabajos de parámetros.